Y ya vamos a casi estar concluyendo, pues la próxima semana es feriado bueno, por el 28, por 28 y 29, ¿no? Así es que vamos a ver. Gracias, gracias. No, esta vez fue mi hijo. Fue mi hijo que le derramó agua a la laptop. Bueno, así son, pues así son las bendiciones. ¿Qué vamos a hacer? Para eso lo traemos al mundo. Bien. Ok, entonces vamos a ver, primero mi pizarrita, un ratito. Vamos a hablar acerca de un largo periodo de entre militares y civiles en la época del Perú, ¿no? Pero ya para qué, ya ahora sí oficialmente Castillo es nuestro presi. Así es que ingreso directo para todos. Listo, en 6 días, así es. En 6 días acaba el periodo de PPK. En realidad nosotros, mire, y es algo que, ¿no? Surge el análisis en cuanto a lo que es este contexto, ¿no? El Perú siempre, o usualmente ha estado eligiendo como presidentes a mesías, ¿no? Tenemos esa, no sé, y es una característica de los países subdesarrollados, que los que eligen son personas demagogia, ¿no? Que te prometen el oro y el moro. Sin embargo, cuando están presentes, pues no sucede ello. En realidad, podríamos decir, ya que hablas de PPK, fue tal vez una excepción, ¿no? Porque Pepe Casi, bueno, tenía los conocimientos que requiere también para poder gestionar un país, en este caso, ¿no? Pero de ahí prácticamente la mayoría de los presidentes han sido simplemente mesías, personas que le han dicho al pueblo lo que querían escuchar, porque fácil es ser presidente en un país así, donde te alinees con el pueblo, ¿no? En realidad vamos a ver, pues, qué es lo que sucede en esta situación, ¿no? Esperemos que todo sea bien. Claro, por supuesto, tipo Alan. Y en algún momento, yo no sé si puedas buscar una entrevista que le hizo César Hildebrand a Alan García. Le dijo, yo voté por ti en el primer gobierno. En tu primer gobierno yo voté por ti porque yo pensé que tú ibas a hacer el cambio generacional, pero no lo hiciste, ¿no? Pero no lo hiciste. Entonces ahí como que también vemos, ¿no? El hecho de poder elegir a alguien que pensamos que va a cambiar las cosas porque tal vez su juventud, ¿no? Su procedencia, igual que con Toledo, ¿no? Algo de, ¿cómo se llama?, de reivindicación indígena, pues que se fue hasta el Cusco a tomar su cambio de mando, pero bueno, al final pues continuamos con las decepciones. Ollanta también, definitivamente. Ollanta también, así es. Sí, pero Ollanta con su nacionalismo, ¿no? Él también mencionaba acerca de crear empresas en el Perú, pero bueno, sin embargo, también la corrupción y el poder los acapara y al final también la mujer, ¿no? En este caso. Muy bien, los políticos siempre van a prisión domiciliaria, no necesariamente, Sandra, para eso tenemos que ver el grado, ¿no? El grado de muchas cosas, el grado de en cuanto al delito y también la edad. En este caso, PPK por la edad está en arresto domiciliario, cosa que no pasó con Ollantumala, por ejemplo. Así es. Bien, entonces, Fujimori, bueno, Fujimori pues lo vamos a hablar en el último tema, no se preocupen. Bien, entonces vamos a continuar porque el tema del día de hoy es extenso y seguramente vamos a encontrar coincidencias. Así es, bueno, Alan por una cuestión de ego, ¿no? Alan siempre fue un tipo así, ¿no? Él tenía ese pensamiento de egocentrista, algo no solamente egocentrista, sino también narcisista, ¿no? Y por eso es que nos dijo en algún momento peruanos de tercera, segunda categoría en el baguazo,
¿no? Era un tipo de ese pensamiento. Sí, López, tienes razón. Un tipo no político también puede tener arresto domiciliario, sí. Ya para ahí tienes que ver otras cosas, ¿no? Como te digo, el grado del delito y también el dinero, ojo el dinero, porque estar con arresto domiciliario implica un pago de dinero al Estado para que te vayan a resguardar, vayan a hacerte vigilancia personalizada, ¿no? Y todo ello. Ujú. Bien, entonces vamos a continuar. Es que yo sepa, sí, no estoy segura, pero les puedo dar, ¿no? No, no estoy segura en realidad. No te, Renato, en esto de actualidad, sí, no mentiría si te dijera que sí, no tengo esa información contundentemente. Bien. Entonces continuamos, ¿sí? Vamos a ver este tema desde el tercer militarismo hasta el fin del gobierno de las Fuerzas Armadas. Ojo, las Fuerzas Armadas intervienen mucho, ¿sabes por qué? En esta época como El Salvador también. Cuando hemos estado en periodos donde las masas populares revolucionarias han herido o han estado a punto de tomar el poder, ahí es donde el Salvador ha sido las Fuerzas Armadas que a través de golpe de Estado han terminado evitando esta situación, ¿no? Bien. Por la Constitución, ¿qué cosa, Sergio? No, eh, ya, continuemos. Ya no se peleen, por favor, por las casas. Ya vamos a saber qué es lo que va a pasar en este país donde no vamos a seguir siendo pobres, según menciona. No esperemos que sí. Buenas glorias. Para bienes y sigamos con la festejación la próxima semana. ¿Sí? Bien. Muy bien. Vamos a aquí un pequeño cuadrito, ¿sí? Para hacer cronológicamente los periodos que vamos a ver el día de hoy. Después del gobierno del oncenio, ¿no? De Leguía, vamos a ver un periodo de militarismo, el tercer militarismo, donde ¿quién ingresa al poder? ¿Recuerdas? Aquí, ¿quién se va a encontrar? Tiene nombre de un cantante famoso. Ahí está, ¿no? Nuestro Luis Miguel Sánchez Cerro. Ahí está. Bueno, ante su muerte y repentina, ¿no? Este, no, este es el tema 18. No lo han visto todavía, o me estoy equivocando yo. Sí, sí, vamos a hablar de Odría. ¿Seguros? Sí, hasta Velasco. Ah, entonces ya la hemos visto. Sí, la semana pasada tocaba la Guerra Fría, el profe se equivocó. Ah, el profesor se equivocó. Ya. Entonces vamos a hablar acerca de Guerra Fría. No se preocupen. Ya, listo. Ya voy a cambiar las PPTs. Permítanme unos segundos. Semana 17. Me estaba preocupando. Bueno, aquí está. A ver. Ya, no hay problema. Vamos a hablar acerca de lo que es la Guerra Fría. Permítame unos segundos. Muy bien. A ver, quiero empezar con este entonces pequeño video, ¿no? Acerca de lo que es la Guerra Fría. Lo voy a presentar un ratito. Ahí está. Porque cuando vi esto, yo dije, no, esta es Guerra Fría. Bien.
Ahí está. Podemos verlo, ¿verdad? Bien. Ahí está. Sí, mira, esta es la Guerra Fría. Mira, vas a ver, estoy con mis audífonos, por eso no van a escuchar, pero creo que con la imagen es más que suficiente. Mira, se ladran, abren la puerta y mira. Ah, pero cuando lo cierran. Ahí está, ¿no? Así era la Guerra Fría, por supuesto, ¿no? ¿Quiénes? Los dos poderosos en ese entonces, el mundo bipolar, ¿no? Entre Estados Unidos y la URSS, se encontraban de esta manera. Se encontraban de esta manera en reuniones así internacionales, de manera diplomática, eran pinkies friends, no pasa nada, peace and love. Ah, pero cuando se encontraban en escenarios indirectos, como por ejemplo sucesos como en el de Corea, en la guerra de Corea, en lo que es Cuba, ¿no? Ahí sí, se sacaban las uñas y mugres no de manera directa, sino indirecta, y es precisamente, ¿no? Por eso es que aquí el video nos narra cómo es en realidad la Guerra Fría, o cómo era en realidad, ¿sí? Bien, sí, no, Palomino, porque en realidad utilizaron en ese entonces a Cuba, ¿no? Utilizaron a Cuba por el producto de su discrepancia con lo que fue Estados Unidos para que haya este enfrentamiento que nunca llegó en realidad a campos de batalla de manera directa. De manera indirecta sí, porque ambos países auspiciaban económicamente con soldados, con armas, a los bandos capitalistas y socialistas que luchaban en diferentes países como Afganistán, por ejemplo, también, ¿no? En Vietnam también. Sin embargo, así, con la camiseta de capitalismo de Estados Unidos y la URSS de socialismo, directamente jamás se enfrentaron. Muy bien. Bueno, la guerra de las Malvinas es ya prácticamente está, ¿no? Correlacionado. Sin embargo, recuerda que ahí ya no es un enfrentamiento con Estados Unidos, sino con lo que es este Reino Unido, ¿no? Vamos entonces a dejar esta parte de los perritos y vamos a entrar a hablar acerca de lo que es el tema 17, la Guerra Fría hasta Afganistán. Mira, el escenario sí, sí, tienes razón. Sí, continúa el frío seguramente hasta el mes de septiembre, que viene la primavera, pero sobre todo en octubre seguro cambia un poco el clima. El escenario en realidad entre ambos bandos se vio en muchos aspectos, ¿no? Este conflicto, esta pugna por el poder internacional, no solamente de manera armada, sino también lo vamos a ver con respecto a el cine, las ciencias, las tecnologías, ¿no? Diversas formas de cómo poder hacer que su ideología, tanto capitalismo como socialismo, puedan influir, ¿no? Puedan influir, porque ya no estamos en la época de generar colonias, sino una época en la cual la dependencia es en base a préstamos, economía, ideología, ¿no? Y eso es lo que fomentaron en este entonces. Bien, vamos a encontrar entonces se llama Guerra Fría porque hubo un enfrentamiento indirecto de ambos bandos, donde lo que se generó fue la expansión de cada una con respecto a su ideología, ¿no? Vamos a encontrar el bloque capitalista. ¿Quiénes están aquí en el bloque capitalista? A ver, está Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a tomar aquí, claro, ¿no hay PPT? ¿No están viendo la PPT? A ver, dejar de presentar toda mi pantalla, ¿ya? Para que mejor no haya ningún problema. Toda mi pantalla.
Ahora sí se aprecia, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a tener aquí lo que es Estados Unidos con respecto al bloque capitalista. Ahí, para expandir pues su ideología, tenemos alianzas militares como la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? En este caso, pues, el espionaje, por ejemplo, de Estados Unidos va a ser muy importante. ¿Sabes cómo se llama el espionaje de Estados Unidos? La CIA, ¿no? La CIA, por ejemplo, en este caso va a intervenir mucho para lo que es el espionaje y en el caso de la URSS también, ¿no? La KGB, sí. Excelente. Programas de reconstrucción económica, definitivamente. Para no expandir el comunismo, tenemos lo que es el apoyo a la industrialización de los países a través del libre mercado. En este caso, el Plan Marshall para la recuperación de Europa Occidental, préstamos a estos países. Sí, así es, Miguel, ¿no? La KGB es muy importante en este contexto. Entonces tenemos el plan Doge. Mira, a pesar de la destrucción que hizo Estados Unidos a Japón, incentivó, porque recuerda que Japón ya era un país industrializado, a través de préstamos, lo que es podríamos decir así como el ave fénix, ¿no? El renacimiento, el resurgimiento de la industria en Japón, y es por eso que vamos a encontrar marcas como Toyota, por ejemplo, que van a difundirse a nivel internacional. El pacto de Bagdad, ¿no? Alianza con una facción de países árabes, por ejemplo, en el caso de Afganistán, ¿no? En este entonces, con respecto a Afganistán, vamos a ver que tendremos una alianza que después, ¿no? Vamos a ver la próxima clase, se va a venir abajo porque los talibanes, a las cuales en un primer momento Estados Unidos apoyó, prácticamente se van a revelar, ¿no? Y vamos a ver ahí la imagen de Osama Bin Laden, que en un primer momento era pataza de Estados Unidos, amigo de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos le dio armas, le dio apoyo para que gane a la facción comunista. Sin embargo, vamos a ver que después las cosas serán diferentes. De igual manera, pasó en la zona del Medio Oriente con Vietnam. Sin embargo, en Vietnam sí fue una tragedia, ¿no? En Vietnam sí ahí tuvieron una derrota los estadounidenses de manera indirecta. Y en la primera imagen estábamos viendo ahí a Rocky, ¿no? También tenemos el personaje que hace de Rambo. Has visto seguramente, ¿no? A Rambo. Rambo es un personaje que precisamente se encuentra involucrado dentro de la guerra de Vietnam. Jefes de Estado, tenemos ahí a Truman, a Kennedy también que resalta mucho, Nixon entre los principales, George Bush, pero ojo, George Bush padre, ¿sí? Bien. Alexander, lo que pasa es que en Vietnam la facción que estaba apoyada por la URSS fue más, ¿no? El apoyo en Vietnam por parte de la URSS tuvo mayor influencia, podríamos decir, ¿no? Había más adeptos, y bueno, después vamos a ver que Vietnam también va a terminar separándose, ¿no? Dividiéndose. Si bien es cierto, en un primer momento gana el socialismo dentro de Vietnam en la Primera Guerra, ¿no? Se va a dar una facción, una división. Vamos a tener ahí un sector norte comunista, un sector sur capitalista. Y de ahí, ¿no? Precisamente se seguirá pues estas facciones para que terminen siendo una república socialista vietnamita, ¿no? Tipo Cuba, ¿no? Que había influido mucho ya el socialismo dentro de ese país. Entonces ahí sí fueron una derrota, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que les va a doler mucho.
En el bloque comunista tenemos a la URSS también con sus programas de reivindicación económica como el Plan Molotov, en Europa Oriental, ¿no? Es decir, en la RDA, eh, el Plan Comecon, también, ¿no? Para fomento las relaciones comerciales entre los estados socialistas en el mundo en general, ¿no? Por ejemplo, ayudó mucho a Cuba también para poder sumergir su economía. A pesar de que Cuba, pues, es un país que hasta el día de hoy carece de riquezas económicas, de recursos naturales, lo único que tienen es azúcar, tabaco y su Cuba libre. Igual, ¿no? Ha sido muy apoyado, le han regalado, podríamos decir, dinero por la ideología, en un primer momento la URSS y después Chávez, ¿no? Venezuela. Alianzas militares, tenemos ahí el Pacto de Varsovia, es para que pueda, ¿no? Aquí dar un frente a la OTAN propiamente, y ahí como tú decías, ¿no? La KGC, la KGB, ¿no? La KJB. Perdón, es la KGB, que es el grupo de espionaje. Jefes de Estado, Stanley, Khrushchev y con Gorbachev, que ya se va a dar la parte final para la desintegración, ¿no? Recordemos que la URSS es una unión de repúblicas. Es una unión de repúblicas que muchas veces nosotros confundimos con Rusia, pero Rusia en este entonces era un estado más de la URSS, ¿no? Claro, era el principal, el más conocido, ¿no? Pero la URSS se compuso de 15 repúblicas, 15 estados, ¿sí? Y recuerda, pues, sus signos, como ahí ves aquí, más significativos, la hoz y el martillo. Porque recuerda que la URSS, ¿no? Tiene el término de soviéticos, ¿no? Entonces, los soviets que como veíamos anteriormente son las organizaciones de campesinos y obreros en Rusia. En este entonces estaba, ¿no? Adyacente, Ucrania, Polonia, por ejemplo, ¿no? Checoslovaquia, que en este entonces existía, porque después Checoslovaquia desaparece, eran países que colindaban entre la URSS y lo que es Alemania. Ucrania también tiene algo que ver con Rusia, ¿por qué? Porque así como la URSS pone sus bases militares nucleares en Cuba, también las pone en Ucrania. Entonces sí, tiene que ver porque ayudó mucho a Ucrania para que haya una reconstrucción económica y también para que tenga una base militar, ¿no? Sea un aliado militar en ese entonces, ¿no? Tenemos lo que es, entonces, la URSS, ahí como te decía, ¿no? La hoz, que es de los campesinos, y el martillo, que es de los obreros, del proletariado, ¿sí? Y que se va a expandir mucho, ¿no? En lo que es el mundo. Aquí también llega, pues, aquí, Sendero, ¿no? Es quien toma esta, este símbolo, precisamente. Bueno, la Guerra Fría tiene tres etapas. La primera etapa de tensión bipolar, ¿no? Desde la crisis de Berlín hasta la Guerra de las Coreas, donde van a intervenir, ojo, en la Guerra de las Coreas vamos a ver una intervención indirecta que hasta el día de hoy se mantiene, sí, pero que el alto al fuego se ha dado no a través de un tratado, sino a través de un armisticio, ¿no? O sea, lo que han hecho es un alto al fuego, un armisticio. Bueno, ¿qué pasará más adelante? No lo sabemos. Esa es la primera etapa. Tenemos ahí la coexistencia pacífica, ¿no? Desde la desestalinización hasta la guerra de Vietnam. Cuando Stanley fallece, entonces lo que va a pasar es que van a intentar, ¿no? Dejar lo que es los planes quinquenales y van a intentar de
cambiar de modelo económico en un primer momento no va a pasar, pero después vamos a ver que se darán pasos, lo cual va a traer consigo la caída de la URSS. ¿Sí? Aquí en este entonces está pues precisamente, ¿no? La crisis de los misiles que tú mencionabas, que es esa tensión de que en cualquier momento estallaba una tercera guerra mundial que mencionaban se iba a caracterizar por la presencia de armas nucleares. ¿Sí? Y finalmente, la Segunda Guerra Fría, el recrudecimiento, porque nuevamente, de manera indirecta, se vuelven a enfrentar desde la invasión soviética hasta la desintegración de la URSS. En este entonces vamos a ver, ¿no? Precisamente enfrentamientos como Afganistán, Vietnam, el cual va a terminar cayendo ante la crisis de la URSS por el sistema económico, la caída del muro de Berlín será uno también de las causas y bueno, la situación de crisis dentro de la URSS insostenible por el sistema económico va a generar su caída, ¿no? A pesar que en un primer momento lo quisieron salvar, ¿no? Y por eso es que se dieron diferentes estrategias como la perestroika, el glasnost, que vamos a hablar después la próxima clase. Sin embargo, esto no fue suficiente y lo único que les quedó fue que se desintegre pues la URSS. Bien, vamos a hablar acerca de la Revolución China. Antes de eso, aquí un pequeño cuadrito, ¿sí? Para cronológicamente poder ver las etapas también, porque la Revolución China empiezan sus causas un poco más antes de lo que en verdad pensaríamos, ¿no? Primero aquí para señalar algunas fechas. Eh, Vamos aquí, 1939. ¿Te acuerdas? 1939, ¿qué es lo que tenemos? 1939. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ya, excelente. Inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 1929. El crack. Excelente, el crack, excelente, el crack. Y aquí si vamos un poco más adelante, vamos a encontrar, como te dije, en 1919. El término de la Primera Guerra Mundial. Ya, exacto, ¿no? A través del tratado, ¿no? De Verdún se termina oficialmente, porque las armas, o sea, el conflicto termina en 1918. Sin embargo, ya de manera oficial, diplomática, ¿no? Se da en 1919 con el Tratado de Verdún. Y por aquí, ¿no? Siempre dijimos que el número 9 es un número de la suerte, de la edad contemporánea. En 1949, ¿sí? Se va a dar lo que es la toma de, eh, de Mao, de Mao en China y dará pues lo que es el triunfo, ¿no? A su revolución, ¿sí? Aquí es Mao ingresa, ¿no? Le gana a la facción nacionalista, porque estaban en conflicto los nacionalistas con los socialistas, y Mao gana y impregna, ¿no? Lo que es la República Popular de China hasta el día de hoy. Si bien es cierto, la revolución triunfa en 1949 en China, ¿sí? Eh, Bueno, en realidad Sergio Mao él se dedicaba a lo que es como mucha de la gente ahí a trabajar, era un obrero más, ¿no? Era un obrero más con mucha influencia, y esto proveniente de la URSS, respecto a la ideología, ¿no? Que quería implantar definitivamente él en base a su trabajo dentro de lo que es
El ser obrero vio mucho lo que es la deficiencia por parte del Estado y quería pues igualar lo que es a China, ¿no? Perdón, a la URSS. Entonces vamos a ver que si bien es cierto, triunfa en 1949, esto inicia en 1912. En 1912 se da lo que es una situación, ¿no? En la cual todos los países en Europa se están como que modernizando y en la zona oriental, pues parece que esta modernización no llega. Entonces inicia generando pues tal vez cambio que querían hacer dentro de China. Vamos a ver precisamente todo ello. La Revolución China, entonces, un proceso histórico, ¿no? Causas, imperialismo europeo y japonesa, ¿no? Los japoneses también querían apoderarse de China y vamos a ver que van a querer, ¿no? Intentar precisamente aprovechar el momento de tensión entre lo que es los nacionalistas y los socialistas para intervenir. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa. La explotación campesina vivían pues en una época de medieval, ¿no? Todavía. Decadencia de la dinastía Qing, ¿no? Precisamente aquí vamos a encontrar que esta dinastía cae porque el régimen, ¿no? Ya era prácticamente insoportable. El emperador, ¿no? El emperador Punji cae precisamente porque la explotación, el campo, lo rural, sin industria, pues no sostenía al país. Atraso económico, ¿no? Influencia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En cuanto a las etapas, primero empezamos con el nacionalismo, ¿no? La etapa nacionalista. En 1912, Sun Yat-sen, fundador del Partido Nacionalista, instaló la República China en Nankín. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Él es el emperador Punji. Él es el emperador Punji que termina siendo sacado del cargo gracias a Sun Yat-sen. Entonces, él, ¿no? En un primer momento va a ganar, pero sin embargo, ante, bueno, su muerte, quien le va a suceder es Chiang Kai-shek, ¿no? Chiang Kai-shek, quien va a iniciar lo que es precisamente la guerra civil con Mao Zedong, ¿no? Y en esta situación, ¿no? Como te mencionaba, se da un intento de aprovechamiento por parte de Japón. Japón quiere ingresar a apoderarse de territorio chino. Sin embargo, mira lo que pasa. Hay una alianza nacionalista comunista para frenar a Japón, ¿no? Para frenar a Japón. Es algo que no se da en todos los países. Imagínate que en el Perú se estén enfrentando, como hasta ahora, en el ámbito político, y viene un enemigo externo. ¿Tú crees que se van a unir? ¿Qué pasó cuando vimos esto de los incas? Los enemigos de los incas se volvieron amigos de los enemigos de los incas, ¿no? Apoyaron más bien al enemigo externo para librarse de su enemigo interior. En cambio aquí, a pesar de que el nacionalismo y el comunismo eran dos facciones muy enfrentadas, hicieron un alto al fuego porque si bien es cierto tuvieron discrepancias internas, tenían ese sentimiento patriótico de que nadie los podía intervenir y se unieron y así derrotaron a Japón, ¿no? Es por eso que hoy en día son un país muy poderoso, definitivamente. Entonces, luego de la retirada de Japón, nuevamente iniciaron su guerra civil. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Chiang Kai-shek fue derrotado por Mao Zedong. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los nacionalistas? Van a tener que retirarse, ¿no? Se van a retirar a la zona de Taiwán, precisamente en donde van a formar, ¿no? Su país nacionalista, ¿no? Y finalmente Mao Zedong generará la instalación de la República Popular de China. Desde ese entonces tienen un enfrentamiento hasta el día de hoy, ¿no? También llamado como China-Taipei. Taiwán tiene un enfrentamiento por parte de China. Hay un bloqueo también por parte de China que no deja que Taiwán hasta el día de hoy sea parte de la ONU.
Taiwán es un país no reconocido por la ONU, ¿no? ¿Es un estado independiente? Sí, sí, Miguel, es un estado independiente donde prima el capitalismo, ¿sí? Sin embargo, mira la diferencia con Cuba, ¿no? Mira la diferencia con Cuba, que ellos mencionan o le echan la culpa, ¿no? Al bloqueo económico de Estados Unidos. Sin embargo, también China tiene este bloqueo y no solamente económico, sino también político, ¿no? Y las diferencias son enormes ahí, definitivamente, sus raíces, pero aquí tú seguramente te has comprado en algún momento alguna ropa y dice hecho en Taiwán, ¿no? Bien. Sí, sí, Sergio. Los nacionalistas, al mando de Chiang Kai-shek, al ser derrotados por Mao Zedong, se instalaron en Taiwán y dieron la independencia de Taiwán y hoy en día pues es un estado independiente, sin embargo, no reconocido por la ONU. Sí. Exacto. Así es como dice también Diego, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí en China se instaura lo que es un sistema, ¿no? Socialista. Sin embargo, el día de hoy es una fusión de socialismo con libre mercado. Es un híbrido China. Es un híbrido que permite la entrada de industrias a su país a través de los tratados de libre comercio, ¿no? Sin embargo, quien genera todo esto es el Estado. Ujú. Bien, así es. Es cierto que China hace un genocidio en Nepal. Bueno, lo que pasa es que Nepal es un país, a pesar, mira, de tener lo que es geográficamente la montaña más alta del mundo, sigue teniendo carencias económicas porque tiene, ¿no? Una dependencia ante China y China no lo deja surgir, se menciona, ¿no? Son tensiones ahí diplomáticas. Sin embargo, existen sí islas como Hong Kong, por ejemplo. Hong Kong es una isla de China en donde se prima el capitalismo y Hong Kong tiene este régimen, se llama libre asociado. Es un régimen particular, así como tipo Puerto Rico con Estados Unidos, Hong Kong también es algo así con China. Macao también. Hong Kong, recuerda que era una propiedad de Reino Unido, ¿no? Que termina quitándole China, de igual manera Macao, que era de Portugal, pero pasó a manos de China. Entonces tienen este régimen especial, ¿sí? Bien. Sí, está por la península de Indochina, por ahí está. Bien. Santos, sí es Hong Kong, es de China, pero tiene un régimen especial. O sea, es un estado dependiente de China, es su colonia, ¿sí? Es su colonia, es una isla, es su colonia, ¿sí? Sin embargo, le dan una venia para que puedan administrar su economía de manera independiente, pero todo por debajo de lo que dice China, ¿sí? Ahí está. Entonces, sí, algo así como te decía también Puerto Rico con Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico tiene hasta su propio presidente, elegido solamente por puertorriqueños. Sin embargo, por encima de ellos está Estados Unidos. Y cuando se aprecia, cuando, por ejemplo, a Puerto Rico le impactan huracanes y destroza la isla, viene la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Igual. Entonces ahí tenemos lo que es la Revolución China. En un primer momento Mao quiso implantar los planes quinquenales, solamente pudo implantar un plan quinquenal, porque al final no logró nada, o sea, lo único que logró fue mejorar la situación económica de las zonas aledañas al mar. Sin embargo, en el interior del país la gente seguía pobres, y entonces lo que hizo fue cambiar de plan y a este nuevo plan se conoce como el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante habla acerca de la industrialización de China en el interior de China, o sea, en las zonas rurales como en las zonas litorales. Pero esta industrialización no llega sola, sino llega también con educación.
llega también con cultura, porque Mao tenía muy presente, la gente aquí no va a mejorar o no va a mejorar al país si es que no tienen conciencia de el amor hacia el propio, ¿no? País, y es por eso el arraigo cultural de China es muy presente en sus ciudadanos. Así en el lugar donde se encuentren tienen, ¿no? Fomentan mucho la presencia de sus características culturales o costumbres. ¿Así? Muy bien. Bueno, se dio la descolonización de África y Asia. ¿Cómo esto fue posible? Porque en Europa se estaban peleando con Alemania. Y se supone que Alemania representaba el imperialismo, ¿no? Porque Alemania quería apoderarse de muchos territorios mundiales. Entonces, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, ellos decían que no, estaban en contra de ello. Decían independencia, libertad, libre mercado, ¿no? Entonces, como que estos lugares de África y Asia como que decían, ¿no? Oye, ustedes se enfrentan con Alemania, hablan de independencia, pero no tienen a nosotros como colonia. ¿Cómo es posible? Entonces, llegaron las ideas, ¿no? Ante la victoria de la independencia, la autonomía, de la libertad en contra del autoritarismo y el fascismo de Hitler, llegaron todas estas ideas, entonces fue una excusa, ¿no? Si allá en Europa ganó la libertad, entonces ¿por qué aquí también no gana la libertad? Además que recuerda que con la creación de la ONU, vamos a tener lo que es la proclamación de los derechos de los pueblos y de los derechos solidarios en Argelia, capital Argé. Y eso incentivó a que se dé una descolonización de África y Asia. Sin embargo, vamos a ver que cuando se van estas grandes potencias, dejan en una crisis total económica principalmente a estos países y es por eso que África principalmente sigue siendo el continente más pobre del mundo, ¿no? Causas, ahí está, surgimiento de movimientos nacionalistas, debilitamiento de las potencias coloniales y también el interés de Estados Unidos y la URSS. Ellos van a ayudar de manera indirecta a que vayan a descolonizarse estos países. En la India tenemos ahí, ¿no? A Mahatma Gandhi. Bueno, como Sudáfrica hizo un mundial, lo que pasa es que si nos damos cuenta, el índice de desarrollo humano dentro de África mencionan que, por ejemplo, Sudáfrica, Egipto, Argelia son los países que se encuentran en IDH medio, IDH alto. ¿No? IDH alto. Claro, ahí está Martín Lutero que luchó mucho en contra de la discriminación, en contra del racismo, así como Martin Luther King, ¿no? Bien, pero sí, en Sudáfrica tenemos ahí, oye, Sudáfrica es un país muy rico, tiene capitalismo, tiene riquezas que, bueno, son pocos los pobladores que se ven beneficiados y son blancos, ¿ah? En Sudáfrica el sector blanco, ¿no? Son los que precisamente se encargan de todas estas actividades económicas, ¿sí? Bien, aquí tenemos, ¿quién es Gandhi? Mahatma Gandhi. A ver, no sé si puedes aquí apreciar el de la derecha o de la izquierda. El de la derecha, ¿no? Mahatma Gandhi a través de su práctica de la no violencia terminó dándole la independencia a India. El que está a su costado se llama Nehru, ¿sí? Lo que pasa es que India es un país con varias religiones. Ahí tenemos, por ejemplo, el hinduismo, que precisamente Gandhi era, ¿no? Fiel, y teníamos a musulmanes. Ahí está, por ejemplo, Nehru, ¿no? El musulmán. Sin embargo, cuando se da la independencia de India, internamente se van a también ellos a pelear, ¿no? Y va a haber también una división. Los musulmanes, que eran menos que los hinduistas, los hindúes, van a separarse y van a crear lo que es el país de Pakistán,
por ejemplo, ¿no? En Indonesia, bueno, también pasa lo mismo, Sukarno, ¿no? Sukarno importante porque él va a generar una reunión, se llama la reunión de los no aliados en Afganistán, ¿no? En esa conferencia afroasiática, liderada por Sukarno, se va a dar la integración de los países no alienados, es decir, los países que no están ni con el capitalismo de Estados Unidos ni con el comunismo de la URSS. Entonces ahí están en el medio. Desde ese entonces se conocen como los países tercermundistas. Importante porque Velasco Alvarado va a integrar, ¿no? Va a integrar esta conferencia, este grupo de los no alienados. Argelia, bueno, también, ¿no? A través del acuerdo de paz, hay una liberación de esta colonia francesa, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, los padres de Zinedine Zidane, ¿no? Que eran de Argelia y terminaron llegando a Francia. Egipto también, liderada por Abdel Gamal Nasser. En Egipto la discrepancia fue principalmente por el Canal de Suez, ¿no? Sin embargo, ante la nacionalización del Canal de Suez por parte de los egipcios, bueno, ya terminaron, ¿no? Haciendo esta situación de independencia. La división alemana. La división alemana. Nosotros tenemos que tras la conferencia de Potsdam, Alemania se divide en cuatro. Ojo, en cuatro. Tenemos la facción de la URSS, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. En cuatro se divide. Sin embargo, se van a generar dos bloques en base a la ideología, capitalista y comunista. En el factor capitalista va a estar precisamente Estados Unidos, va a estar Reino Unido y va a estar Francia, ¿no? Y aquí simplemente queda la URSS. Ahí está. ¿A quién le fue mejor? A la RFA, ¿sí? La PC viene desde la cuarta semana. En realidad yo no manejo mucho, pero ahorita tengo la información. Te lo voy a decir al final, ¿sí? Aquí tengo ahorita lo enseño. Vamos a terminar primero. La RFA, ¿no? Que fue capitalista, definitivamente. Ahí está el Plan Marshall, que terminó pues apoyando para que surja la industria, fomento de empresas dentro de lo que es la RFA, ¿sí? Esto incentivó mucho al que los de la RDA terminen llegando, ¿no? Migrando. Sin embargo, esto pues no fue siempre porque al final terminaron cerrándole este pase, porque era ya mucha gente que se iba a la RFA. Y en 1960, Nikita Khrushchev terminó pues haciendo este bloque, este muro de la vergüenza, llamada como el muro de Berlín. Esto fue un gasto tremendo para la URSS. Esto fue un gasto tremendo para la URSS porque no solamente es la construcción, sino la vigilancia. Y es por eso que poco a poco terminaron entrando en crisis económica la URSS. O sea, ¿de dónde iba a sacar el Estado para mantener sus empresas, para mantener el muro, para mantener al mundo? Imposible, ¿no? Entonces, es por ello que hay una crisis económica que los termina desintegrando. El milagro japonés, gracias a la activación del plan Doge, ¿no? Estados Unidos aporta dinero para que en Japón se reactive principalmente la industria automotriz. La industria automotriz. La era Meiji, combinando elementos occidentales tradicionales, ¿no? Japón actualmente es un país con un alto nivel de desarrollo tecnológico. Tú vas a Japón, a los restaurantes de Japón, y quien te atiende ya no es una mesera, ya no es un mesero, es un robot, ¿no? El que te trae la comida es un robot, el que prepara la comida es un robot. Mucha tecnología, ¿no? Un nivel también educativo muy elevado. Y también esto ha traído problemas porque es uno de los países con mayor índice de suicidios de adolescentes, ¿no? Sí, no hay una sobreexplotación, hay lo que es una competitividad elevada. Hay mucha competitividad en Japón, ¿no? Los chicos, las chicas,
tienen estudios superiores, están muy dedicados a ello, y que si tú no ingresas a la universidad, entonces prácticamente no eres nadie y te terminas suicidando, ¿no? Los estándares de los procesos de admisión ahí en Japón son muy elevados, son muy fuertes. Y prácticamente terminas siendo un mendigo si no terminas ingresando, ¿no? Y es por eso que los índices de suicidio en adolescente en Japón son muy elevados, aunque están en la lucha de contra eso, ¿no? Más que aquí, sí, imagínate, Diego, más que aquí. Ahí está, sí. Ah, también, ¿no? El mundo del manga. El mundo del manga es lo que ha ayudado mucho a que también haya una distracción, porque aquí hay un descenso de la tasa de fecundidad. O sea, es tanta la competitividad laboral, académica, que no quieren tener parejas, no quieren tener hijos y se dedican a esto de, ¿no? De las mangas, de todo ese mundo del anime, ¿no? Se dedican a eso como una distracción. Sí, bien. Entonces ahí tenemos a Japón, Corea. En cuanto a Corea, tenemos dos acciones, ¿no? En Corea tenemos Corea del Sur, que estaba apoyado por Estados Unidos, y Corea del Norte por precisamente la URSS, ¿sí? Primero empieza invadiendo Corea del Norte. Corea del Sur pide apoyo a Estados Unidos, y cuando pide el apoyo a Estados Unidos, ellos vienen y van a sacar, ¿no? Van a sacar a los de Corea del Norte, pero no solamente eso, sino que van a irse más allá y van a querer apoderarse de parte de China. Y es ahí donde China dice, aguanta tu coche, ¿no? Está bien, saca a la gente de Corea del Sur, del Corea del Norte en tu lado, pero aquí no te metas. Entonces intervino, ¿no? Y desde ahí se dio pues este alto al fuego. El paralelo 38, que hasta el día de hoy los divide, es un estado socialista todavía el que se mantiene en Corea del Norte, ¿no? El comunismo definitivamente, ¿no? Bien, continuemos entonces, ¿sí? El armisticio de Panmunjom, recuerda, el armisticio de Panmunjom es el alto al fuego para la creación del paralelo 38. Aquí es una de las fronteras en las cuales se genera mucha migración. Sin embargo, estas migraciones son detenidas, ¿no? Por los coreanos del norte, ¿no? Pyongyang, ahí tenemos a que termina pues haciendo que antes de emigrar mate a la gente que intenta pasar al otro lado. La Revolución Cubana, ya para terminar, la Revolución Cubana. No sé si tú tienes Netflix, pero yo te recomiendo que veas esta serie llamada Cuba Libre. Cuba Libre, ¿sí? Bueno, Cuba se caracteriza por ser un país que mucho tiempo ha estado dependiente de España. Recién en 1902, de manera oficial, España se va de la isla. ¿Pero gracias a quién? Gracias a Estados Unidos. Por sí mismo, Cuba jamás pudo independizarse. No podía. Había un enfrentamiento con España de manera sanguinaria. O sea, antes de que se generen estas revueltas en España, priorizaban quitarles la vida, ¿no? Porque ya tenían el suceso de Haití. En Haití, los negros que trajeron eran más que los franceses, y terminando por superioridad de números de pobladores, terminaron haciendo su revolución y se fueron los franceses de Haití. En este caso, ¿no? Los españoles tuvieron represalias sanguinarias con los cubanos, que en muchos casos eran ya inmigrantes. Los cubanos indígenas autóctonos habían desaparecido en su mayoría o casi todo, ¿sí? Entonces, lo único que pasó es que tuvieron que pedir ayuda a Estados Unidos para defenderse, y Estados Unidos intervino. Estados Unidos intervino, sacan a España. Sin embargo, Estados Unidos no lo hizo esto de manera gratis, pidió su beneficio, y desde ese entonces es que Estados Unidos tiene hasta el día de hoy la isla de Guantánamo,
¿no? Porque eso fue como que la recompensa que le dio Cuba a Estados Unidos por haberlo ayudado en la independencia ante España. Sin embargo, en un primer momento, Estados Unidos influyó mucho en Cuba, ¿no? En cuanto a su estado, los gobiernos en Cuba tenían que primero tener la venia de Estados Unidos para llegar a ser presidente. Entonces, esto definitivamente no permitía tener un Estado libre e independiente totalmente, porque siempre estábamos, o bueno, estaban ellos, ¿no? A dispensas de Estados Unidos. Y esto fue hasta la época de Batista, ¿no? Batista también era un personaje allegado no solamente a Estados Unidos, sino también a las mafias, porque las mafias que habían sido expulsadas de Estados Unidos y de otras partes del mundo como Italia, llegaban a Estados Unidos, ¿no? Y ellos fueron los que generaron en Cuba lo que generaron en Cuba riquezas, hoteles, turismos, lo que son juegos de azar, ¿no? Pero todo eso era con la mafia, ¿no? Sin embargo, de esa manera, pues la gente comía, ¿no? Comía, aunque sea no todos, pero sí había más empleo. Pero ello terminó cuando, bueno, los Castros llegaron al poder, ¿no? Hubieron muchos intentos de revolución. Los más significativos fueron las de los Castros. En la época de los Castros, ¿no? En un primer momento, una llegada al cuartel Moncada, sin embargo, esto fue un fracaso porque la gente de Batista era más. Los arrestaron, sin embargo, les dieron una amnistía. Sacaron a los Castros de la cárcel, pero con la condición de que se vayan a otro país. Y eso es lo que hicieron. Se fueron a México, donde conocieron a Ernesto Che Guevara y desde ahí organizaron su revolución. Hay que indicar que Fidel Castro era un abogado, era una persona rica porque sus padres, su papá tenía mucha riqueza, mucha industria, era un español en Cuba. Castro, Raúl Castro, era una persona que había estudiado en la URSS, sabía mucho acerca de la idea comunista, más que Fidel, y el Che Guevara, que era 100% revolucionario, ¿no? Con las ideas de comunismo. Entonces, con todo esto, terminaron, ¿no? Regresando a Cuba. Fue un fracaso este regreso porque al final Batista se dio cuenta y acabó con mucha gente de los aliados de Castro. Sin embargo, los hermanos con el Che pudieron escapar. Se fueron a la zona de la cordillera de Sierra Maestra para poder organizarse nuevamente, ¿sí? Luego vamos a ver que ellos intentan llegar a La Habana, a la capital, aunque primero se van a la zona de Santiago, ¿sí? Pero ya ante esto, Estados Unidos le había dicho a Batista que se vaya del país, ¿no? Era insostenible. Ya dijeron que, bueno, es que tampoco no le dieron tanta importancia en un primer momento Estados Unidos a Cuba. Entonces le dijeron a Batista que ya no lo iban a seguir apoyando y Batista lo que hizo fue largarse de Cuba, aprovechando los hermanos Castro para llegar a La Habana y aquí es donde se da el triunfo de la revolución, ¿no? De manera pacífica, porque Batista se escapa, ¿no? Entonces, cuando los Castros llegan al poder, lo que van a hacer es una reforma. En un primer momento nacionalista, ¿no? Van a querer privatizar, perdón, nacionalizar, estatizar todo. Sin embargo, en ese momento ya las ideas socialistas estaban muy plasmadas y sobre todo en Raúl y el Che Guevara, que hicieron de todo para cambiar a ese modelo, ¿no? Raúl también se inmiscuyó con ese modelo y generaron este sistema dentro de la isla que terminó descontentando a Estados Unidos. Y es por eso que Estados Unidos lo que hace es un bloqueo comercial. Se menciona que este bloqueo comercial es la prohibición de compra, de venta de productos con Cuba. Y se mencionaba que en un primer momento sí era muy tajante. Había, dice, una lista negra en los países o empresarios que si comercializaban con Cuba, entonces no iban a tener relaciones con Estados Unidos. Aunque en esto, al fin y al cabo, parece que fue disminuyendo poco a poco.
¿Qué es lo que pasó? Kennedy en este entonces, ¿no? Ya había ingresado al poder, era presidente, y entonces, por esto de la Guerra Fría, ¿no? Intentó desarticular a los Castros en La Habana. Pensó que iba a ser algo fácil, ¿no? No le dio tanta importancia tampoco, porque antes de ello, Nixon, el vicepresidente, le había dicho a Kennedy que haga una intervención masiva. Sin embargo, Kennedy parece que no lo dio así, o sea, no lo vio tan necesario, que solamente envió poca gente. Y es por eso que ahí donde dice esto de la Bahía de Cochinos, la intervención militar de Estados Unidos en la Bahía de Cochinos fue un fracaso, porque solamente llegaron pocos estadounidenses y fueron definitivamente aplastados por los castristas, ¿sí? Bueno, si Estados Unidos hubiera mandado a todo su poderío, imagínate, la isla definitivamente hubiera caído y los Castros también. Pero esto fue motivo para que Raúl vaya a buscar un aliado. Y el aliado que encontró fue la URSS, ¿no? Definitivamente la URSS tenía que tener un centro estratégico para llegar directamente a Estados Unidos si es que pasaba una tercera guerra mundial. Y el lugar estratégico precisamente fue Cuba. Cuba le dio las puertas libres, le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Instala aquí tu base militar. Estamos cerca de Estados Unidos. Entonces aceptaron y desde ahí se dio una ayuda mutua, ¿no? Una ayuda entre la URSS con lo que fue los Castros. Sin embargo, esto termina porque recuerda que Kennedy va a terminar con Nikita Khrushchev reuniéndose, ¿no? Y eso lo vimos en una de las primeras imágenes para hacer un alto al fuego. Finalmente, Nikita Khrushchev termina desinstalando su base militar en Cuba. Esto molestó mucho a Raúl, molestó mucho al Che, y es por eso que el Che se larga de la isla, porque al final Raúl acepta, Fidel también acepta que se vayan los rusos, bueno, se vayan los de la URSS, y entonces ahí fue una enemistad que terminó haciendo que el Che Guevara se vaya de la isla y termine muriendo aquí en Bolivia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Los Castros implantaron su socialismo hasta el 2018 que Raúl dejó el poder, ¿sí? Bien, en la guerra de Vietnam finalmente vamos a ver un triunfo de la URSS, ¿no? Mira, aquí vamos a ver esta niña, es una insignia de la guerra de Vietnam. Estamos viendo que la niña se encuentra totalmente desnuda porque habían lanzado gases gelatinosos que desintegraban la ropa. Entonces esta niña está quemadita, ¿no? Y su ropa se había desintegrado por los gases tóxicos. En la guerra de Vietnam ganan los socialistas, es un duro golpe para Estados Unidos. El presidente Nixon termina retirándose y firmando la paz de París, ¿no? Entonces, lo que gana es la República Socialista de Vietnam. Finalmente, en Afganistán, como ya te lo mencioné, aquí vamos a ver una alianza entre Osama y lo que es Estados Unidos para que los talibanes sean quienes ganen, aquí están, ¿no? Los talibanes quienes ganen el poder y Gorbachev es el que va a terminar perdiendo, pues la URSS, ¿no? Así, esto es una derrota y un inicio también para la final y la desintegración de la URSS. Bien, entonces, muy bien, vamos a continuar con las preguntas, ¿sí? Creo que ustedes han estado hablando de los rankings mundiales. Sí, existen diferentes rankings mundiales en cuanto a las universidades en el mundo, ¿ah? Uy, creo que no quiere bajar. Bueno, parece que esto va a demorar, chicos, así es que permítame unos segundos. Voy a solamente para terminar. a Bien, este domingo es su examen, ¿no? Si yo no mal recuerdo, viene hasta esta semana, la que estamos haciendo, la 18, bueno, la que han hecho la semana pasada, ¿no? Entonces así terminamos. En cuanto a historia, sí, van a venir preguntas acerca de historia. Y nos veríamos la próxima semana, chicos, ¿sí?
Cuídense mucho, buenas tardes con todos, nos vemos. ¿Desde qué semana? No tengo ese dato, yo pensé que lo había guardado por aquí, pero no se me ha desaparecido, no sé qué ha pasado. Lo que les digo que me han malogrado la máquina, ya no lo tengo, ¿no? Así es que nos vemos, chicos, la próxima semana. Sí, Cuídense mucho. ¿será desde la última vez que nos tomaron historia, por ejemplo? Porque en economía también, por ejemplo, Sí, no, filosofía es desde la 10 y lo hicimos la semana 5. normalmente suele ser Quinta PC, así. mejor dicho. Sí, ¿no? Normalmente Ahí. suele ser así, ¿no? Pero hasta la semana